De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús, acá en el Sermón del Monte, están ahí reunidos los apóstoles, una gran multitud, sigue enseñando acerca de la ley del Señor en este caso. En el versículo 17, 18 hemos visto que el Señor vino a cumplir la ley de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y los profetas, vino a cumplir, no vino a abolir, a abrogar, ni desobedecer la ley. Ahora, en este versículo 19, el Señor nos enseña que todos aquellos que dicen llamarse creyentes tienen que cumplir la ley de Dios. Y dice la palabra, de manera que cualquiera, o sea, cualquiera de ustedes, yo, o cualquiera que dice se llamar creyente, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, dice en el reino de los cielos. Y cualquiera que enseñe a obedecer la ley de Dios, ese también será llamado grande en el reino de los cielos. Sigue hablando el Señor acerca de la ley de Dios, los escritos de Moisés y los profetas, en este caso el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que no les gusta obedecer las leyes, porque las leyes tienen una serie de restricciones normativas que se tienen que cumplir y hay personas que no les gusta. Existe una corriente filosófica donde habla de que las personas solo son el centro del mundo y todo debe girar alrededor de las personas. Esas personas no les gusta obedecer las leyes. Y las personas que no obedecen las leyes se los llama antinomianos, contra nomianos, las normas, leyes. Antinomianismo. ¿Qué pasa cuando las personas no obedecen las leyes, ya sean humanas y en este caso la ley del Señor? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la tendencia a largo plazo? Si en una casa no existe una ley, no existen normas, la tendencia es que ese hogar se destruya. Cuando el hombre, la mujer hace lo que quiere, hace lo que él siente hacer, no obedece las normas, no respeta a la pareja, al cónyuge, no obedecen las leyes dentro del matrimonio, la tendencia es que ese hogar tarde o temprano se va a destruir. Es por esa razón que estamos viendo tanto divorcio, tantas separaciones. Hoy en día la gente ya no va a la casa a pedir la mano, sino empiezan a vivir, se conocen y viven juntos 1, 2, 3 años sin haber formalizado el matrimonio civil como manda la ley. No hay respeto de las personas. Las personas que no cumplen las leyes, la tendencia es la autodestrucción. Lo mismo sucede en la iglesia, en las escuelas, en el gobierno, en la sociedad. Cuando las personas no obedecen las leyes o las leyes se van haciendo en base a experiencias personales, teorías prácticas, la tendencia es que las personas que componen una sociedad tienden a no obedecer la ley. La tendencia es que esto llegue al caos, a la anarquía, donde nadie se hace caso a la ley. La ley ha sobrepasado a las infracciones. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un tiempo atrás? El que cuida, el que ejecuta la ley fue sobrepasado por la gente.
La policía no podía hacer nada contra las personas que se rebelaban. Las personas sin ley hacen lo que quieren y atacan a las fuerzas de la ley, en este caso la policía y el ejército. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Caos, anarquía. Y esto está en base a una corriente filosófica que se llama existencialismo personal, donde enseña que la persona es el centro de todo y los demás tienen que someterse a lo que uno piensa. El ego, egoísmo, egocentrismo, el yo. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que nosotros, los seres humanos, tenemos que someternos a las leyes humanas, y en este versículo en específico nos dice que debemos de someternos a la ley de Dios, porque dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, no es que aquí yo vivo en la gracia, ya no vivo en el Antiguo Testamento, y de aquí en adelante yo ya no me someto a la ley de Dios, yo vivo en la gracia de Dios y hago lo que quiero. No es así. El Señor no vino a abolir la ley de Dios, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, vino a cumplir, vino a obedecer, y si nosotros nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo, creyentes, por lo tanto, tenemos también que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de obedecer la ley de Dios. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en los escritos de Pablo dice que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero la ley del Antiguo Testamento nos dirige hacia Cristo. En 1 Corintios 9:21 dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Si bien ya no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento, pero ahora vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con la ley del Señor? Del Padre, de Dios del Antiguo Testamento, lo cumplió. No vino a abolir, derrumbar, destruir, sino cumplió, y los creyentes debemos de cumplir. 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En el Antiguo Testamento las personas, los judíos, cumplían la ley, porque si no cumplían iban a ser castigados. Sin embargo, ahora nosotros cumplimos la ley no por el temor a ser castigados, sino porque el Señor puso un nuevo corazón en nosotros, un nuevo corazón, un nuevo ser, una nueva criatura que se deleita en cumplir la ley, no por temor a ser castigado, sino porque la nueva naturaleza de este nuevo ser humano ama la ley de Dios. Perdón. Pero ¿qué pasa con muchas congregaciones? ¿Qué pasa con muchas iglesias? Muchas iglesias grandes, entre comillas, numerosas, se niegan a disciplinar a sus miembros que son inmorales, activos, deshonestos y herejes. ¿En qué sentido? Estas personas inmorales, herejes, deshonestos, no los amonestan porque son los primeros que traen diezmo, dinero, ayuda a la iglesia. Podríamos decir, sostienen económicamente a la iglesia. Entonces, como estas personas que tienen mucho dinero y financian la iglesia, tienen temor de amonestarlos, de hacerles notar que su vida está mal. Es por eso que en estas iglesias grandes se permite el adulterio, se permite la fornicación, se permite incluso, escuché a unos pastores cuando estaban en el Chapare, que estas personas se dediquen al negocio ilícito de la producción de cocaína. En esos lugares, por ejemplo en el Chapare, en las iglesias cristianas, pueden hablar de todo, menos de que la coca es mala, de que la coca produce cocaína, la cocaína produce adicción, no. Entonces estas personas, estas iglesias grandes, ¿qué están haciendo? Están poniendo
la palabra de Dios por debajo y están poniendo otras cosas por encima. Entonces, en nombre de la gracia, el amor, el perdón y otras enseñanzas, se minimiza el pecado, no se habla de la ley del Señor. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Cuál es la tendencia de esas iglesias? En vez de ayudarles, les están engañando. Si yo aquí les hablo de prosperidad, no estoy diciendo que la prosperidad está mal, está bien. El Señor no quiere que estemos pobres, quiere que seamos prósperos. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es confrontar nuestro pecado. Lo más importante es que vivamos en santidad. Y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Busquemos al Señor, busquémoslo de todo corazón. Y todo lo que nuestro corazón desea, el Señor tiene conocimiento. Aún no le digamos, el Señor ya conoce nuestros pensamientos y Él proveerá en su debido tiempo. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar de la ley de Dios, tenemos que confrontar el pecado y no ser como esas iglesias que a nombre del amor, la gracia, de que tenemos que ser amorosos, no podemos permitir aquí, por ejemplo, el homosexualismo. Muchas de esas personas dicen, ¿por qué odian a los homosexuales? No los odiamos, no los odiamos, los amamos. Por eso es que les decimos, la Biblia dice que no puede haber ese tipo de relaciones. Es bien clara la palabra. Así como la Biblia no permite la homosexualidad, tampoco permite la mentira, el robo, el engaño, la envidia. Son cosas malas que nos destruyen. Entonces nosotros no podemos poner por encima de la palabra de Dios nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por encima de todo está la palabra de Dios. Y en este caso el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de cumplir lo que dice la palabra de Dios. De manera que cualquiera que quebrante, dice, uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Sigamos adelante. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente en relación a la palabra del Señor? ¿Cuál debe ser? ¿Qué debemos hacer cuando vemos la Biblia? No el texto, sino lo que dice y entendemos. ¿Cuál debe ser la actitud? La palabra es bien claro. La actitud que el creyente debe hacer es enseñar y debe obedecer. Es lo que dice aquí, ¿no? Así que enseña a los hombres de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que haga y los enseñe, os está hablando de hacer, vivir, obedecer y enseñar, ya sea con nuestras palabras o con el testimonio que tenemos. Hay muchas formas de enseñar. Ese será llamado muy grande en el reino de los cielos. Cuando dice aquí al inicio del versículo 19, de manera que, es como si el Señor dijese, cualquiera que quebrante, cualquiera que se le ocurra repudiar, anular algunas palabras, abolir, transgredir o enseñar estas cosas, estas malas interpretaciones, tendrá que sufrir las consecuencias. Muchos hoy en día quieren adecuar la palabra de Dios, quieren actualizar, quieren abolir algunas palabras de la Biblia. ¿Será posible eso? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios manifestada a los hombres. Nosotros no somos quienes, no somos editores que quieran que quitemos, borremos algunas cosas de la Biblia.
De manera que la ley de Dios es totalmente aplicable a quienes confían en Dios, porque su palabra fue exaltada por los profetas y fue cumplida por Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es aplicable en estos tiempos, no es un libro anticuado, viejito, no. Es totalmente aplicable. Habla del pasado, habla del presente y como ningún otro libro más, habla acerca del futuro. Por lo tanto es aplicable. ¿Por qué es aplicable? Porque fue escrito por hombres inspirados por Dios, con diferencias de cientos de años, pero la idea siempre es la misma, Cristo. Y es aplicable porque Cristo la cumplió. Y si Cristo la cumplió, nosotros también debemos de cumplirlo. Gloria al Señor. De manera que la Biblia, sus enseñanzas no son especulaciones para ser juzgadas, sino son verdades que deben ser creídas. Eso es fe. Fe es creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para ser cuestionada, está para ser creída. Y muchos la cuestionan. Ellos verán, ellos le dirán al Señor por qué cuestionaron. Pero como hijos de Dios, nosotros no debemos de cuestionar la palabra de Dios. Nos fue dado para obedecerla y para enseñarla. Sus mandamientos no son sugerencias que deben considerarse, son requerimientos que deben seguirse. Si quieres ser hijo de Dios, si quieres ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús, ven, toma tu cruz y sígueme. Esa es. De manera que si no obedecemos lo que Dios manda, entonces habrá consecuencias. Consecuencias, jóvenes, hermanos. Si no obedecemos, nosotros que sabemos la palabra de Dios, si no obedecemos lo que está escrito y lo que sabemos, porque hemos escuchado, va a haber consecuencias. Y muchas de las consecuencias tienen un impacto en ese momento y un impacto incluso hasta que después que muramos sobre nuestros descendientes. La palabra de Dios nos fue dada no para cuestionarla, para modificarla, nos fue dada para obedecerla. Y si lo obedecemos, habrá consecuencias positivas. Si no la obedecemos, habrá consecuencias negativas. Dice Mateo 5:19. Veamos algunas consecuencias negativas. De manera que cualquiera que quebrantar es romper, liberar, disolver, derretir, invalidar, son los verbos, los sinónimos, podemos decir, que de esta palabra. Cualquiera que libere, disuelva, derrita, invalide, rompa, anule cualquiera de estas palabras, ya sean leyes grandes, pequeñas de la palabra del Señor, tendrá consecuencias. ¿Y cuál será una de las consecuencias que menciona aquí? Será llamado pequeño en el reino de Dios. La naturaleza humana caída del ser humano, la naturaleza del ser humano caído, ¿cuál es la tendencia? La tendencia natural del ser humano es no obedecer las leyes, y en este caso no obedecer las leyes de Dios. Incluso nuestro cuerpo en el cual estamos viviendo no le gusta obedecer la ley de Dios, no le gusta levantarse temprano y orar, no le gusta leer la palabra de Dios porque le abuse. Tenemos una tendencia natural, un cuerpo corruptible que todavía no es incorruptible. Entonces la tendencia natural siempre es rechazar la palabra de Dios, resistir a obedecer a Dios, resistir su palabra. Por eso incluso muchos cristianos la modifican, debilitan las normas de Dios para que sean menos exigentes, unos por ignorancia, otros porque tienen malos entendidos, otros son indiferentes. Pero cuando un cristiano deja de obedecer y reverenciar la palabra de Dios, se parece a todo menos a su maestro, en este caso Cristo, su Señor, porque Cristo obedeció la ley y todo aquel que dice llamarse creyente obedece
la ley de Dios porque es la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Es por eso que el creyente verdadero obedece la ley del Señor. Y lo obedece no por obligación o por ser castigado o por ser lanzado al infierno, sino obedece porque ama la ley de Dios. Muchos, hay un dicho que estos días compartía y decía, muchos se quieren ir al cielo para dejar de sufrir, pero los creyentes verdaderos se quieren ir al cielo para dejar de pecar. ¿Ustedes odian el pecado? Aquel que odia el pecado pero sigue pecando, ese podríamos decir que es un creyente verdadero. Porque el creyente verdadero odia pecar pero peca. Está en este mundo y peca, y cuando peca se siente el ser más miserable. Pero viene el día en que vamos a estar en la presencia de Dios y no vamos a pecar más. Y ese debería ser el anhelo de todo creyente. Irse al cielo para dejar de pecar, no para dejar de sufrir. Gloria al Señor. Aquí habla de mandamientos pequeños, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, en la Biblia enseña de mandamientos grandes y de mandamientos pequeños. Habla de mandamientos importantes y de mandamientos no tan importantes. Vamos a Mateo 22, 37. Ahí, por ejemplo, el Señor cuando un intérprete de la ley le preguntó cuál era el mandamiento más grande, Jesús le contestó, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está hablando de grandeza de mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Entonces, por debajo de ese gran mandamiento están los demás mandamientos que son pequeños, podríamos decir. Entre estos pequeños podríamos decir no robar, no mentir, no adulterar, no desear el mal del prójimo, etcétera, etcétera. Pero dice aquí el Señor, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando de pequeños y de grandes, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el Señor también habla acerca de la importancia de los mandamientos. Algunos mandamientos son más importantes que otros. Vamos a Mateo 23, 23, cuando el Señor Jesús estaba hablando con los fariseos, escribas, hipócritas. Dice la palabra del Señor, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley! ¿Qué es lo más importante de la ley? Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer, era necesario diezmar sin dejar de hacer aquello. El Señor está hablando a los judíos, a los fariseos hipócritas, que daban más importante al diezmo y hacían a un lado la misericordia, el amor y la fe. Pero más importante que el diezmo es misericordia, amor y fe. Y si tú crees que con tu diezmo vas a ayudar a un hermano, eso es más importante que tal vez traer aquí. Porque dice el Señor, hermano, yo no lo estoy diciendo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo. La menta y el eneldo eran productos, creo que eran semillas muy pequeñitas y eran cosas pequeñas. Los judíos diezmaban de lo más mínimo. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Es necesario diezmar? Sí, para los judíos, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe.
Gloria al Señor. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que existen algunos mandamientos más importantes. Más importante es hacer justicia, más importante es hacer misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, dirigido a los escribas, fariseos, hipócritas. Así es, hermano. Entonces el Señor nos habla de mandamientos muy pequeños, muy importantes, y sigue diciendo Mateo 5:19, cualquiera que quebrante y así enseñe a los hombres, enseñar. También podemos decir hacer caso omiso, enseñar a desobedecer cualquier parte de la palabra de Dios es un infractor aún mayor. Si yo les enseño a que algunos mandamientos del Señor ya no debemos de hacer, entonces yo soy un culpable, soy un infractor mayor. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Es posible incumplir los mandamientos de Dios por desconocimiento de ellos o por olvidarlos, pero enseñar a otros a quebrantar tiene que ser consciente o intencional. Y el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, advierte lo siguiente: hermanos míos, dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Imagínense si yo les enseño que la homosexualidad es permitido dentro de la iglesia. Vamos a permitir el matrimonio entre hombres, hombres, mujeres, mujeres. Yo sé que esas personas tienen derecho, pero eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y si yo enseño eso, me estoy yendo en contra de lo que Dios ya ha manifestado. ¿Debemos amar a los homosexuales? Claro que sí, debemos amarlos, pero también tenemos que decirles que eso está mal. Al ladrón, ¿lo amamos o no lo amamos? Lo amamos, pero tenemos que decirle que el robo es malo. No podemos permitir aquí ladrones hablando. ¿La mentira es mala? Por supuesto que es mala. ¿Odiamos a los mentirosos? No, no los odiamos. Pero tenemos que decirles que eso está mal. A los drogadictos ¿los odiamos? No, no los odiamos, los amamos, pero tenemos que decirle que eso le produce un mal, eso está mal. De la misma manera, no podemos ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que decir que está mal. No los odiamos, los amamos. No podemos enseñar cosas contrarias a la palabra del Señor en nombre del amor. No podemos permitir cosas malas. Isaías escribe, Isaías 9:15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, dice. Gloria a Dios. Entonces la advertencia de Jesús no se aplica simplemente a maestros oficiales y formales. Esto que está diciendo, cualquiera que enseñe, no solo se aplica a los maestros, se aplica, sí, porque si enseña mal, recibirá mayor condenación, pero no es aplicable solo a los que enseñan, también se aplica a ustedes. ¿Por qué? Porque por nuestro ejemplo, con el ejemplo que nosotros damos en nuestro diario vivir, estamos enseñando continuamente a quienes nos rodean a obedecer o a desobedecer la palabra de Dios. Si nosotros decimos llamarnos creyentes en un medio social en el que vivimos y hablamos de Dios, manejamos la Biblia, pero somos unos mentirosos, pero somos unos ladrones, pero somos unos mafiosos, etcétera, 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 con nuestro ejemplo estamos enseñando a desobedecer la palabra del Señor. Entonces nosotros seremos llamados muy pequeños en el reino de Dios. Nuestro testimonio, lo que decimos,
Cuando de manera amorosa y respetuosa hablamos de la palabra de Dios, enseñamos amor y respeto por ella, pero no hacemos caso, no hacemos caso omiso a lo que dice la palabra o a sus exigencias. Damos testimonio en voz alta de que la palabra de Dios no es importante delante de las personas que nos rodean. Por eso es muy importante que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ir juntos. Gloria al Señor. La consecuencia de hacer caso omiso de la palabra de Dios es que seremos llamados muy pequeños en el reino de los cielos, dice Mateo 5:19. Vamos a Mateo 23. La determinación de rango en el reino de los cielos es totalmente una prerrogativa del Dios Padre. Eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Mateo 20:23. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Padre un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nos dirá: tú serás grande, tú serás pequeño. Él nos dará un lugar allá donde vivamos por la eternidad. Pero Jesús declara que cualquiera que no cumpla la ley de Dios, cualquiera que enseña a no cumplir la ley de Dios, tendrá sus consecuencias en este mundo, consecuencias fatales muchas veces, y en el reino de Dios será llamado muy pequeño. No hay impunidad para los desobedientes, no hay perdón. Si bien somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, declarados justos en el nombre del Señor Jesús, si desobedecemos sus mandamientos, habrá consecuencias. No hay impunidad. No hay. Abraham, el primer hombre que creyó a Dios, declarado justo, desobedeció la palabra del Señor. ¿La consecuencia cuál es? Las guerras en el Medio Oriente. Ya pasaron más de 6,000 años, las consecuencias siguen hasta hoy. Judíos, árabes, descendientes de Isaac, descendientes de Ismael, siguen peleados hasta el día de hoy. Creen que si con Abraham no tuvo el Señor, no es que compasión, el Señor tuvo compasión, pero hubo consecuencias. Es así que si Abraham tuvo consecuencias su pecado, con nosotros también más que nunca lo habrá. Este versículo además nos habla de la seguridad de la salvación. Gloria al Señor. Nos llamó, los que están en el Cristo, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Gloria al Señor. Toda bendición, toda recompensa, gozo, utilidad serán sacrificados en la medida en que seamos desobedientes u obedientes. ¿Quieren prosperidad, hermanos, en este mundo? ¿Quieren felicidad en este mundo? ¿Quieren paz en este mundo? ¿Quieren alegría en este mundo? ¿Quieren evitar menos llanto? Una de las ¿cómo podríamos decir? Recetas para lograr esto es obedecer la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor trae recompensas. De la misma manera, desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias. Premios, castigos habrá. El Señor, cuando estemos en su presencia, nos dirá: grande, pequeño. Por eso el apóstol Juan, en 2 de Juan 1:8, nos dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
galardón completo. Segunda de Juan 1:8. Miren, analicen, esperen recibir. Podemos recibir premios en este mundo. Este mundo nos puede dar algunos premios, pero esos premios pasan, son pasajeros. Aquí estamos hablando de la recompensa del Creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso, el todopoderoso, el Dios soberano, el Dios omnisciente, omnipresente. Dice, miren por vosotros mismos, segunda de Juan 1:8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Quieres recibir un premio total de manos del Señor? Entonces obedece su ley, obedece sus mandamientos. Gloria al Señor. Por lo tanto, el que quebranta la ley de Dios puede convertirse en muy pequeño en su reino. Esa es una consecuencia negativa. Ahora veamos una consecuencia positiva. Mateo 5:19. Mas cualquiera que haga y los enseñe, aquí está hablando, usa dos palabras, hacer y enseñar. Jesús vuelve a mencionar aquí los dos aspectos que hace de hacer y enseñar. Pablo pudo decir a los tesalonicenses acerca de esto mismo, hacer y enseñar. Primera de Tesalonicenses 2:10. Todo aquel que hace, todo aquel que vive, todo aquel que obedece y enseñe, ya sea por sus labios o por su testimonio, será llamado muy grande en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Este mundo tiene 60, 70 años, hermanos, y muchos se van a morir a los 50 años. Y los que sobrevivieron del coronavirus vienen peores enfermedades. Pasajero este mundo. Y si no es el virus, es un auto que no les deseo eso, pero pueden salir de aquí y se acabó este mundo, 60, 70, 20, 15 años. Pero hermanos, aquí el Señor nos está hablando de una vida eterna. Cualquiera que haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice Pablo, vosotros sois testigos, dice Pablo a los tesalonicenses, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, escuchen, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. ¿Qué dice? Nos comportamos con vosotros los creyentes. Está hablando de hacer, de vivir, de obedecer la palabra del Señor. Y Pablo, esa era la vida de Pablo, ¿no? ¿Cómo era la vida de Pablo? ¿Cómo era su comportamiento? Santo, justo e irreprensible. No había nada de que reprenderles a Pablo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortábamos. El principio de hacer y enseñar, Pablo lo había vivido, en este caso con los tesalonicenses. Y Pablo enseña lo mismo a su joven discípulo Timoteo, primera de Timoteo 4:11. Dice así la palabra del Señor. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Sé ejemplo. ¿En qué? Palabra, conducta. Cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos.
Pablo, que hacía y enseñaba, cuando esté en la presencia de Dios, ¿cómo será llamado? Grande. Tú que no vives y enseñas, ¿cómo serás llamado? Pequeño. No. Yo les deseo que todos ustedes sean grandes, no que sean pequeños. Pero de la forma en la que estamos viviendo seremos llamados diminutos, pequeños, chiquititos, no sé. Ya sabes, si quieres ser grande en el reino de los cielos, vive y enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pablo guardó y enseñó toda la palabra de Dios y por tanto será llamado grande en el reino de los cielos. La grandeza en el reino de los cielos está determinado ¿por qué? Por la proclamación y la obediencia. La grandeza en el reino de los cielos está determinada por la proclamación y la obediencia a la palabra de Dios y no, escuchen, no por los dones, no por el éxito, no por la popularidad, no por la reputación o tamaño de ministerio que tengas. Estos que tienen iglesias, mega iglesias, donde solo hablan de cosas, omiten el pecado, desobedientes a la palabra, enseñan a no obedecer la palabra, permiten el pecado en sus iglesias, esos no serán grandes. Para Dios una persona grande es aquel que obedece y enseña así. No es aquel que tiene 100,000, 200,000, 1,000,000 de miembros, seguidores, no. Si tú no tienes ni un miembro, tu iglesia es pequeña, pero tú enseñas a obedecer, tú enseñas lo que dice la palabra de Dios, serás llamado grande en el reino de los cielos. Los criterios de selección, los criterios de grandeza delante de Dios son diferentes a los criterios que el mundo enseña. Para el mundo grande es grande, pero para el Señor grandeza es corazón obediente, un corazón que sirve. Gloria al Señor. Esteban, el primer predicador, en su primera prédica lo mataron. Lo mataron. Esteban, ¿verdad? Pero será llamado grande en el reino de los cielos porque a través de su predicación Pablo estaba ahí, se convirtió y Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para proclamar el reino de Dios a todos los gentiles. Gloria a Dios. Aparentemente existe una contradicción, una paradoja con relación a la ley, especialmente en las cartas de Pablo. Por una parte se nos dice que está siendo cumplida y eliminada, y por otra que estamos obligados a obedecerla. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14. Al hablar de los judíos y los gentiles, Pablo afirmó que Cristo, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. Ya vimos que la palabra del Señor nos habla de tres tipos de leyes: la ley judicial, civil, judicial, que se aplicaba a la nación de Israel, la misma que se desmoronó y desapareció a los ojos de Dios en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, cuando rechazaron a su Mesías, al Hijo de Dios, y después de la muerte del Señor Jesús en el año 70 después de Cristo, Israel desapareció como nación a manos de Tito, general romano. Tito destruyó Jerusalén, los judíos fue dispersado.
La ley civil judicial fue dado a una nación. Y como la nación no existió, desapareció, esa ley se cumplió, lo cumplió el Señor Jesús. Israel ha vuelto a renacer el año 1945, si es que no me equivoco, y esa aparición de Israel es una preparación para la restauración a nivel espiritual, como enseña Romanos del capítulo 9 al capítulo 11. Pero por ahora la ley civil, judicial de la nación de Israel no está vigente. La ley ceremonial también es otra ley que utilizaban los judíos, también llegó a su fin. Mientras Jesús aún colgaba en la cruz, terminó porque fue satisfecha. Todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba se dirigía o mostraba a Jesucristo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, la realidad había llegado, las representaciones y los símbolos del Antiguo Testamento ya no tenían lugar o propósito. La adoración y los sacrificios en el templo ya no eran válidos. Entonces esa parte de la ley había sido lograda y finalizada por Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y cuando Cristo vino, cuando Cristo murió, toda la ley ceremonial terminó, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla de una tercera ley del Antiguo Testamento, la cual es la ley moral, la cual ya no es vinculante para los creyentes, pero está vigente. ¿En qué sentido? Romanos 6:14 dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Aparentemente aquí nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero si vamos un versículo anterior a lo que dice Pablo, Romanos 6:14, Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Se está diciendo que no reine el pecado. Y después dijo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta de Pablo contundente: en ninguna manera. O sea, no somos seres humanos sin ley. La ley de Dios, el Antiguo Testamento decía: no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no adulterarás. Ley del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la ley de Cristo? Con tan solo desear mirar a una mujer, ya adulteraste. ¿Qué dice la ley de Cristo? Con tan solo desear el mal a tu prójimo, ya lo mataste. No estás bajo la ley del Antiguo Testamento, pero estás bajo la ley de Cristo, que es aún más estricta, imposible de cumplirla con nuestras fuerzas. Pero el Señor dijo: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces no puedes entrar al reino de Dios. Y cuando naces de nuevo, adquieres nueva naturaleza, la cual te permite cumplir la ley de Cristo y la ley del Antiguo Testamento. No está abolida la ley moral del Antiguo Testamento, porque es la voluntad de Dios hacia los hombres, a los hombres. Cristo lo cumplió y nosotros también debemos de cumplir la ley moral, los 10 mandamientos, excepto el séptimo día que se cumplió en Cristo. Romanos 10:14 dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Si tú crees en Cristo, Jesús, Dios te declara justo. Delante de Dios eres justo. ¿Qué hacía la ley? Nos mostraba el pecado. ¿Qué hacía la ley?
decía que aquel que peca debe de morir. ¿Y qué hacía la ley? Nos mostraba que el único camino para ser declarados justos era poner la fe en Dios, en este caso Cristo. Entonces dice Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo es declarado justo. Y cuando crees, adquieres nueva naturaleza que hace cumplir la ley. Pasas de ser cerdo que se revuelca en el vaso a ser oveja, a comer pastos verdes. Gálatas 5:18 dice la palabra de Dios: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero antes, Gálatas 5:17 dijo: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, es guiado por el Espíritu, y el que es guiado por el Espíritu no hace las obras de la carne. Y las obras de la carne manifiestas son, ¿no? Envidia, robo, adulterio. El que es guiado por el Espíritu cumple la ley del Señor. Gloria a Dios. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por nuestras obras, sino por la fe que estamos poniendo en Jesucristo. Un día delante del Padre vamos a estar declarados inocentes, declarados justos, no por las cosas buenas que hayamos hecho, sino porque hemos creído en Jesús, el Señor y Salvador, quien nos declara justos, inocentes delante de Dios. Gloria al Señor. No, la ley nos mostró que somos pecadores, que merecemos la muerte, pero nos muestra una forma de ser declarados inocentes al confiar en Cristo, quien nos vistió, nos atavió con vestiduras de justicia. Entonces somos declarados justos delante de Dios Padre por la fe en Cristo. Y esa fe, dice la palabra también del Señor, que Dios pone la fe en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer en sus hijos. Los hijos de Dios tienen un deseo ardiente, ferviente, un deseo continuo de conocer, de leer su palabra, de obedecer su palabra. Pero aquel que no tiene ese deseo continuo, ferviente, ardiente, de conocer, de escudriñar la palabra del Señor, o está muerto, o es un hijo pródigo que se ha descaseado. Pero el Hijo de Dios verdadero anhela tener comunión con los que se parecen a Él, en este caso sus hermanos en la fe, Cristo. Los hijos de Dios anhelan congregarse. Cada género, cada especie anhela estar con su propio género y especie. ¿Han visto un león convivir con un cordero? ¿O una hormiga con una abeja? ¿Una mosca con una araña? ¿Han visto? Y han visto que estos animalitos se ven del espejo y saben cómo es y reconocen a la otra araña. La oveja, ¿cómo sabe que tiene que estar con las ovejas? ¿Quién le dijo que es oveja? ¿Acaso se vio en el espejo esta ovejita y dijo: soy oveja, es oveja, junto con la oveja voy a andar? No, su naturaleza, la naturaleza hace que estén juntos. De la misma manera, los creyentes aman estar con creyentes.
Ahora también hay creyentes mundanos que no quieren estar en la iglesia, pero dicen llamarse creyentes, pero aman estar con los mundanos. Nunca cambiaron, nunca fueron transformados. Siguen siendo lobos, no sé, cabras, no son ovejas. Porque las ovejas del Señor obedecen la voz de su pastor, en este caso, la voz del Señor Jesucristo. Cuando no escudriñamos la palabra del Señor, cuando no escuchamos la palabra del Señor, ¿quiénes se sienten vacíos? ¿Quiénes se sienten destrozados? ¿Quiénes se sienten desobedientes? Si existe ese sentimiento, estás por buen camino. Y si no hay ese sentimiento de obediencia, de cumplimiento a la palabra del Señor, entonces tú no eres un cristiano, tú eres uno más del mundo, es que está en el camino ancho. Pero los que están en el camino angosto anhelan estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Siempre que un cristiano mira la ley moral de Dios con humildad, mansedumbre y un deseo sincero de justicia, esa es la actitud del creyente. Pablo en Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero concluye Romanos 7 agradeciendo, Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo no estaba libre de este cuerpo corruptible, pecador. No estaba libre. Si Pablo no era libre de este cuerpo, nosotros tampoco estamos libres. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Gloria al Señor. El castigo de la ley ha sido pagado por Jesucristo en lugar de nosotros. La paga del pecado es muerte. La justicia de Dios exige castigo por el pecado, el cual es la muerte. Y el Señor fue quien murió a causa del pecado de la humanidad en la cruz. Y todo aquel que pone su esperanza, su fe en Cristo, ha pagado ese castigo. Y no es justo, sino es declarado justo. Nosotros nunca vamos a ser justos, somos unos injustos, pero gracias a la fe que ponemos en el Señor Jesús, nos declara como justos, inocentes. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Terminamos leyendo estos versículos. Vamos a Gálatas 5:13 al versículo 24. Resume gran parte de lo que dice la ley, Cristo. Gloria al Señor. Dice así Gálatas 5:13. Porque vosotros, dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, haremos lo que la ley de Dios manda. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria al Señor. Es así que la palabra nos enseña que estamos en un cuerpo mortal, corruptible, y que también, gracias al Señor, hubo un nuevo nacimiento. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y existe una batalla constante entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pero un día seremos librados. Aquellos que hacen y obedecen la palabra del Señor serán llamados grande en el reino de los cielos. Aquellos creyentes que no obedecen, no hacen y de paso enseñan a no obedecer con sus palabras, con su testimonio, si bien no perderán la salvación, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Es la enseñanza de Mateo 5:19, hablando acerca de la ley de Dios, hermanos, hermanas. Gloria al Señor, pongámonos de pie, démosle gracias por su palabra, por su ley, por su voluntad manifiesta en su palabra. Gracias te damos, Dios amado, Dios creador de los cielos, porque esta enseñanza es para todos nosotros.